Ocean se encontraba sentado en su elegante oficina en el centro de Madrid. La luz del sol se filtraba a través de las amplias ventanas, creando patrones dorados sobre su escritorio de madera oscura. La habitación, decorada con un estilo minimalista y moderno, estaba equipada con tecnología de última generación, pero a sus ojos todo parecía sombrío y vacío. A su alrededor, un silencio pesado reinaba, interrumpido solo por el suave sonido del tecleo de su asistente, que se movía de un lado a otro, entregando informes y organizando reuniones que Ocean apenas prestaba atención. Su mirada se desvió hacia una pequeña foto enmarcada que reposaba sobre su escritorio. Era una imagen de él y Lucía, sonriendo en un día soleado, los dos rodeados de flores en un jardín que habían visitado durante un viaje a la costa. La risa de Lucía resonaba en su mente, un eco cálido que contrastaba con la frialdad de su presente. Con un suspiro hondo, Ocean sintió cómo la tristeza lo envolvía nuevamente, como una manta pesada que no podía quitarse de encima. «¿Por qué tuviste que irte, Lucía?», murmuró, su voz casi ahogada por la emoción. Los recuerdos de su novia, su risa contagiosa y su manera de ver el mundo con curiosidad y amor lo asaltaban constantemente. Desde su trágica muerte, Ocean se había sumido en un abismo de soledad. Las paredes de su oficina, que antes eran testigos de sus triunfos, ahora parecían cerrarse cada vez más, como si el espacio mismo lo estuviera ahogando. En un intento de distraerse, se puso de pie y miró por la ventana. La bulliciosa vida de Madrid continuaba, ajena a su dolor. Los coches pasaban, la gente se movía con prisa, y él se sentía como un espectador en un mundo que no le pertenecía. Se acordó de las palabras de sus amigos, quienes le habían aconsejado que siguiera adelante, que se abriera a nuevas oportunidades, pero el vacío que sentía en su corazón era demasiado grande para ser ignorado. La tarde avanzaba y tras una serie de reuniones que había cancelado en su mente, decidió que debía salir de la oficina. Un paseo lo ayudaría a aclarar sus pensamientos. Al salir, el aire fresco de la calle lo golpeó y, por un momento, sintió que la vida podía ser llevadera nuevamente. Caminó sin rumbo, dejando que sus pies lo guiaran a través del parque que solía visitar con Lucía. Al llegar al parque, Ocean se detuvo en un lugar que solía ser especial para ellos, un banco bajo un árbol frondoso, donde habían pasado horas hablando sobre sus sueños y proyectos de vida. El lugar parecía inalterado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón, pero él sabía que todo había cambiado para siempre. Se sentó, cerró los ojos e inhaló el aroma de las flores que lo rodeaban, recordando el perfume de Lucía. «Éramos tan felices», pensó, la tristeza inundando su pecho. A su mente vinieron imágenes de ella riendo, de sus largas conversaciones sobre el futuro, de esos momentos de complicidad que parecían infinitos. Abrió los ojos de golpe, como si al hacerlo podría traerla de vuelta. Pero no había más que silencio y el suave murmullo de las hojas moviéndose con el viento. En una cena de negocios esa misma semana, sus amigos hicieron lo posible por animarlo. La mesa estaba llena de risas y charlas animadas, pero Ocean no podía conectar. Sus amigos, preocupados por su estado, intentaron incluirlo en la conversación. Uno de ellos, Andrés, le dio un golpe amistoso en la espalda y dijo con entusiasmo: «Vamos, Ocean, cuéntanos sobre esa nueva estrategia que tienes en mente. Todos estamos ansiosos por escuchar tus ideas». Ocean forzó una sonrisa, pero en su interior se sentía como un extraño. «Sí, claro», respondió, su voz sonando distante. «La estrategia es... bueno, ya saben cómo es el mercado, siempre cambia». Sus palabras fueron vagas, casi superficiales, y no pasaron desapercibidas para sus amigos. «Venga, hombre, no te hagas el difícil. Todos sabemos que eres un genio en esto», bromeó Marta, que siempre había sido la más entusiasta del grupo. «No puedes seguir así. Tienes que volver a vivir». «Lo sé», murmuró Ocean, mirando su copa de vino como si en ella pudiera encontrar respuestas. «Pero a veces es difícil ver más allá de lo que he perdido». La conversación siguió, y aunque sus amigos intentaban animarlo, Ocean se sentía como si estuviera hablando desde otra dimensión. Las risas y los comentarios fluyeron a su alrededor, pero él se mantenía atrapado en sus pensamientos, inmóvil en un mar de recuerdos que lo ahogaban. No podía evitar pensar en Lucía, en cómo habría disfrutado de la cena, en cómo habría iluminado la habitación con su presencia. «¿Quieres que te llevemos a un bar después de aquí?»,
Preguntó Andrés, interrumpiendo sus pensamientos. Tal vez un poco de música y baile te ayuden a despejar la mente. Gracias, pero creo que voy a pasar, contestó Ocean sintiendo la presión de sus amigos. Necesito un poco de tiempo para mí. La cena continuó, pero Ocean no podía concentrarse. Miraba a sus amigos, a sus parejas riendo y compartiendo, y en su interior, una punzada de dolor lo atravesaba. Se sentía como un observador en su propia vida, como si la felicidad que lo rodeaba no le perteneciera. Finalmente, decidió que necesitaba un respiro. Se despidió de todos, argumentando que tenía un largo día por delante. Al salir del restaurante, la noche estaba fresca y clara. Ocean comenzó a caminar, sin rumbo, dejando que la soledad lo envolviera nuevamente. Decidió regresar al parque, el único lugar donde sentía que podía reflexionar sin distracciones. Mientras caminaba, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de Lucía, el sonido de su risa, la forma en que siempre encontraba algo positivo en cada situación. Su corazón se apretó al recordar cómo le había prometido que siempre estarían juntos, sin importar lo que pasara. Al llegar al parque, la luna brillaba intensamente, iluminando el camino. Ocean se detuvo frente a una floristería que había estado cerrada durante semanas. Las flores, aunque marchitas, todavía tenían un aire de belleza. Fue entonces cuando la vio. Una mujer, de pie junto al escaparate, acariciando suavemente las flores, como si les hablara en un susurro. Su cabello largo y oscuro caía en ondas suaves, y su figura le resultaba extrañamente familiar. Ocean contuvo la respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer se volvió hacia él y por un instante, Ocean sintió que su corazón se detenía. Era idéntica a Lucía, incluso en la forma en que sonreía y miraba al mundo. Llevaba un collar que brillaba a la luz de la luna. Un collar que le pertenecía a Lucía. Las emociones se arremolinaron dentro de él, un torrente de recuerdos y sentimientos que lo abrumaron. Se acercó lentamente, el pulso acelerado, cada paso resonando en su mente. ¿Era posible que la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad? ¿O era una cruel ilusión? «Perdona», dijo Ocean, su voz casi un susurro. «¿Te conozco de algún lado?» La mujer levantó la vista. Sus ojos profundos reflejaban una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «No, creo que no», respondió con suavidad, pero la forma en que lo miraba le daba a Ocean la sensación de que, de alguna manera, sí había un vínculo entre ellos. «Es solo que eres increíblemente parecida a alguien que conocí», explicó, sintiendo cómo las palabras se apretaban en su garganta. La mujer sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «La vida a veces juega con nosotros de maneras extrañas», dijo, y sus palabras resonaron en el aire como un eco distante de los temores y anhelos de Ocean. Ocean sintió una oleada de emociones, una mezcla de confusión y esperanza, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Por qué había aparecido en su vida en este momento? Con él. Collar que llevaba puesto, un recuerdo de Lucía, todo parecía demasiado surrealista. Ocean se acercó lentamente a la mujer que había cautivado su atención, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Clara, con sus manos sumergidas entre el verde de las plantas, parecía estar en un mundo aparte. Había algo en su energía, en la forma en que cuidaba de las flores, que le recordaba a Lucía. Una chispa de esperanza se encendió en su interior mientras se acercaba. «Hola», dijo Ocean, su voz un poco temblorosa por la emoción. «No pude evitar notar cómo cuidas de estas plantas. Tienes un don». Clara levantó la vista, sorprendida. Sus ojos, de un intenso color marrón, se encontraron con los de Ocean. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Gracias. Me encanta trabajar aquí. Las plantas tienen su propia forma de comunicarse, ¿sabes?», respondió ella mientras acariciaba delicadamente una de las hojas de una planta cercana. «¿Te gustan las plantas?» «Me gustan, aunque no tengo mucha experiencia con ellas. Solo sé que son preciosas y que a veces me recuerdan momentos felices», dijo Ocean, sintiéndose vulnerable al abrirse de esa manera. «Es cierto, las plantas pueden evocar recuerdos. Son como pequeños fragmentos de nuestra vida», dijo Clara con una mirada comprensiva. «¿Tú tienes algún recuerdo especial asociado a las plantas?» Ocean se sintió atrapado por la calidez de su voz y la forma en que parecía entenderlo. Sin embargo, el abrumador peso de su pérdida lo invadió de nuevo.
Se forzó a sonreír, intentando ocultar su dolor. Sí, algunas flores me recuerdan a mi novia, dijo, el nudo en su garganta dificultando la palabra. Era una apasionada de la jardinería. Clara se quedó en silencio un momento, como si procesara sus palabras. Su expresión cambió levemente, como si un recuerdo personal aflorara en su mente. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Clara, su voz suave y empática. Lucía, respondió Ocean, sintiendo una punzada en el corazón. El nombre resonó en el aire como un eco de su pasado. Es un nombre hermoso, dijo Clara con sinceridad. A continuación, se inclinó ligeramente hacia él, como si compartieran un secreto. Me gustaría saber más sobre ella. Ocean asintió, sintiendo la conexión que crecía entre ellos. Sin embargo, había algo en Clara que lo intrigaba. La forma en que se movía, la manera en que hablaba con las plantas. Todo en ella parecía estar imbuido de una energía vibrante que lo atraía. Era una persona increíble, dijo Ocean, buscando las palabras adecuadas. Siempre encontraba belleza en las cosas más simples, como tú con estas plantas. Clara sonrió con humildad y, en ese momento, el collar que llevaba al cuello brilló bajo la luz del sol. Ocean no pudo evitar fijarse en él. Era un collar de perlas, muy parecido al que Lucía solía usar. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Te gusta mi collar?, preguntó Clara, tocándose el cuello de manera inconsciente, como si también ella sintiera la conexión. Es muy bonito, dijo Ocean, su voz ahora apenas un susurro. Se parece mucho a uno que pertenecía a mi novia. ¿De dónde lo has sacado? Clara frunció el ceño, observando el collar con una mezcla de sorpresa y confusión. No sé, lo compré en un mercadillo hace tiempo. Me pareció hermoso y lo llevé, respondió sin dejar de mirarlo a los ojos. Nunca pensé que pudiera tener un significado tan profundo. Ocean sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La coincidencia era demasiado extraña para ser solo eso. ¿Cómo podía haber un collar tan similar? La mente de Ocean se llenó de preguntas, pero no se atrevió a formularlas. Es curioso, dijo finalmente, intentando mantener la calma. Quizás sea un signo. ¿Un signo?, replicó Clara, arqueando una ceja. ¿Qué tipo de signo? Tal vez el destino está jugando con nosotros, ¿no crees?, dijo Ocean, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como si nos estuviera uniendo de alguna manera. Clara lo miró fijamente, y por un momento, Ocean vio en sus ojos algo que parecía un reflejo de su propio dolor. Una conexión, incluso en la tristeza. Quizás, murmuró Clara pensativa. A veces la vida nos da giros inesperados. Después de un momento de silencio, la atmósfera se volvió más ligera. Ocean decidió dar un paso más, invitando a Clara a compartir un café. ¿Te gustaría ir a tomar un café? Me encantaría seguir hablando contigo, preguntó, sintiendo una chispa de nerviosismo en su interior. Clara sonrió y Ocean sintió que su invitación había sido bien recibida. Me encantaría, respondió Clara, su voz llena de entusiasmo. Este lugar es hermoso, pero un café suena perfecto. Mientras caminaban hacia una pequeña cafetería cercana, Ocean se dio cuenta de que la conversación se había vuelto más fácil. Clara tenía una forma de hablar que lo hacía sentir cómodo, como si la conociera de toda la vida. Una vez que se sentaron, Ocean no pudo evitar compartir historias sobre Lucía. Habló sobre su risa contagiosa, sobre cómo siempre encontraba la manera de hacer que los demás se sintieran especiales, sobre sus sueños y aspiraciones. Siempre decía que las flores eran un símbolo de vida, contó Ocean con una sonrisa nostálgica. Ella creía que cada flor tenía su propia historia. «Eso es hermoso», dijo Clara, asintiendo con la cabeza. Lucía parecía ser una persona excepcional. Me encantaría haberla conocido. «Lo era», respondió Ocean, sintiendo una mezcla de tristeza y alegría al hablar de ella. «A veces siento que no logro seguir adelante, que todo se ha detenido desde que ella se fue». Clara lo miró con empatía, como si pudiera sentir su dolor. «Es completamente normal sentir eso», dijo suavemente. «Todos tenemos nuestros propios procesos de duelo, pero también es importante recordar que hay vida después de la pérdida». Las palabras de Clara resonaron en el corazón de Ocean. Por primera vez desde la muerte de Lucía, sintió que había alguien que realmente lo entendía. «Gracias», dijo, su voz casi un susurro. «A veces me siento perdido, como si no supiera quién soy sin ella». «Encontrar un nuevo camino no significa olvidar», dijo Clara, su mirada serena.
Es como las plantas. A veces necesitan ser podadas para crecer de nuevo. Ocean se sintió conmovido por sus palabras. Era como si Clara lo animara a seguir adelante, a explorar nuevas posibilidades en su vida. La atmósfera a su alrededor se sentía más ligera, como si la tristeza que lo había perseguido se desvaneciera poco a poco. Quizás deberíamos cuidarnos mutuamente entonces, sugirió Ocean sintiendo una conexión inexplicable. Quizás podamos ayudarnos a crecer. Clara sonrió, y en ese instante, Ocean sintió que estaba empezando a abrirse a la idea de un nuevo comienzo. La conversación fluyó, llena de risas y anécdotas, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Ocean se dio cuenta de que, a pesar del dolor que llevaba dentro, había un atisbo de esperanza en su corazón. Quizás esta nueva amistad con Clara podría ser el primer paso hacia la sanación que tanto necesitaba. Ocean y Clara se encontraron en el parque de manera habitual, pero la atmósfera que los rodeaba había cambiado sutilmente. Las risas y los momentos de complicidad que compartían se sentían mucho más intensos, como si el tiempo y las circunstancias se fusionaran para crear un refugio donde las sombras del pasado no podían alcanzarlos. Era un día soleado, y el aire fresco traía consigo el aroma de las flores recién regadas. Clara estaba en su elemento, rodeada de plantas y flores, mientras Ocean se apoyaba en una de las mesas del parque, contemplándola con una mezcla de admiración y nostalgia. ¿Sabes?, dijo Clara mientras acariciaba las hojas de una planta de flores amarillas. Cada vez que cuido de estas plantas, siento que les doy una segunda oportunidad, como si, al nutrirlas, también estuviera sanando un poco de mi propia historia. «Eso es hermoso, Clara», respondió Ocean, sintiendo que sus palabras resonaban en su propio corazón, que comenzaba a despertar después de tanto tiempo. «Siempre he pensado que las plantas tienen algo mágico. Pueden volver a florecer incluso después de haber pasado por las peores tormentas». Clara levantó la mirada y se encontró con los ojos de Ocean. Había un brillo especial en su mirada que Ocean no había notado antes. Era como si, en ese instante, pudieran compartirse secretos sin necesidad de palabras. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Ocean no pudo evitar sentir una pequeña sombra de inquietud al pensar en el pasado que Clara había mencionado de manera tan elusiva. «¿Y tú, Ocean?», preguntó Clara, rompiendo el silencio que se había instaurado entre ellos. «¿Qué es lo que más extrañas de Lucía?». La pregunta lo golpeó como un rayo. Ocean se quedó en silencio, mirando al suelo mientras buscaba las palabras adecuadas. La verdad era que lo que más extrañaba era la risa de Lucía, su forma de ver el mundo con una luz que iluminaba incluso los días más grises. Pero también había una parte de su vida que había cerrado herméticamente, una parte que aún le causaba dolor. «Extraño su risa», dijo finalmente, con la voz apenas audible, y la forma en que podía hacer que cualquier cosa pareciera emocionante. Ella tenía esa capacidad de convertir lo cotidiano en algo extraordinario. Clara asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Había un aire de complicidad entre ellos que se sentía casi reconfortante, pero a la vez, Ocean no pudo evitar preguntarse si había algo más en Clara que aún no conocía. «¿Y tú?», insistió Ocean, sintiéndose más curioso. «¿Qué es lo que te llevó a trabajar aquí en el parque?». Clara dudó un momento. Sus ojos se oscurecieron brevemente, como si una nube pasara sobre su rostro. Ocean sintió que había tocado un tema sensible. «Simplemente necesitaba un cambio», respondió intentando sonreír. «Me gusta la naturaleza, y cuidar de las plantas me ayuda a sentirme mejor. Es como si me conectara con algo más grande que yo misma». Ocean la miró, buscando algo en su expresión que le revelara más de su historia. Pero Clara había levantado su barrera de nuevo. A pesar de su instinto de dejarlo pasar, no pudo evitar sentir que había más detrás de su respuesta. La tarde avanzó y mientras compartían anécdotas y risas, Ocean notó una chispa de luz en los ojos de Clara que le hacía olvidar momentáneamente su dolor. Sin embargo, esa conexión que estaban formando también lo llenaba de temor. ¿Qué pasaría si Clara era solo un reflejo de Lucía? ¿Podría él permitirse abrir su corazón de nuevo? Los días se convirtieron en semanas y sus encuentros se volvieron más frecuentes. Ocean se dio cuenta de que cada vez que se encontraba con Clara, sentía que un pedazo de su corazón volvía a latir con fuerza. Se reían juntos, hablaban de sus sueños
y compartían historias de su infancia. Pero, a pesar de la cercanía, Ocean no podía evitar sentir que había una sombra que se cernía sobre ellos, una sombra de la que Clara nunca hablaba. Una noche, mientras caminaban por el parque iluminado con faroles, Ocean decidió que era el momento de abordar el tema que lo inquietaba. Clara había estado más callada de lo habitual, y él necesitaba saber más sobre su pasado. Clara, comenzó, deteniéndose para mirarla a los ojos. Hay algo que me preocupa. He notado que evitas hablar de ciertas cosas. No quiero incomodarte, pero creo que deberíamos ser sinceros el uno con el otro. Clara se detuvo también, mirando a Ocean con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sus ojos, que antes brillaban con alegría, ahora parecían reflejar un mar de emociones contenidas. No es que quiera ocultarte nada, dijo Clara, su voz temblando ligeramente. Solo, a veces es más fácil no hablar de ciertas cosas. No quiero que mi pasado interfiera en lo que estamos construyendo. Pero creo que es importante, Clara. Lo que hemos compartido es especial, y siento que, para que esto funcione, necesitamos ser completamente transparentes el uno con el otro, contestó Ocean, sintiéndose herido por la evasiva respuesta de Clara. Tienes razón, Ocean, admitió Clara bajando la mirada. Hay cosas que me han perseguido, cosas que preferiría dejar en el pasado, pero no sé si estoy lista para compartirlas. Ocean sintió un nudo en su estómago. No quería forzarla, pero la incertidumbre lo estaba consumiendo. Justo cuando iba a responder, su teléfono sonó, interrumpiendo el tenso momento. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Su corazón se aceleró. ¿Lo sientes?, preguntó Clara notando su expresión. ¿Es algo importante? No lo sé, respondió Ocean sintiéndose extraño. Es un número que no reconozco, decidió contestar. Al descolgar, una voz grave y distorsionada resonó en su oído. Ocean, mantente alejado de Clara. Ella no es quien dice ser. El corazón de Ocean se detuvo por un instante. Las palabras resonaban en su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién es usted?, preguntó, intentando mantener la calma. La llamada se cortó abruptamente, dejándolo con una sensación de desasosiego. Al mirar a Clara, vio que su rostro se había vuelto pálido, como si hubiera escuchado algo que la había golpeado en lo más profundo. ¿Qué sucede?, preguntó Clara, con la voz temblando. ¿Quién era? Ocean sintió que su mundo se tambaleaba. No sabía si debía contarle lo que había escuchado. Una parte de él quería protegerla, pero otra parte se sentía atrapada en un torbellino de confusión y miedo. Solo fue una llamada equivocada. Mintió, aunque su corazón latía con fuerza. No importa. A pesar de sus palabras, Ocean sabía que todo había cambiado. El aire entre ellos se volvió pesado, y la sombra que había estado acechando su relación finalmente había salido a la luz. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación comenzó a formarse. No podía dejar que el pasado de Clara los separara. Tenía que descubrir la verdad, no solo por él, sino también por ella. Ocean caminaba por las calles de Madrid con la mente en un torbellino. A pesar de la advertencia que había recibido la noche anterior, no podía sacudirse la sensación de que Clara era la clave para entender lo que había sucedido con Lucía. Aquella conexión que había sentido desde su primer encuentro se había intensificado, y la imagen de Clara, con su risa contagiosa y su mirada profunda, le seguía persiguiendo. Sin embargo, la sombra de la advertencia le acechaba, y cada vez que pensaba en acercarse a ella, una punzada de duda se colaba en su pecho. Decidido a enfrentar la situación, Ocean se dirigió al parque donde solían encontrarse. El aroma de las flores y el canto de los pájaros le dieron un leve consuelo, pero no pudo evitar notar que el lugar parecía más sombrío ese día. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un juego de sombras que parecía reflejar su estado emocional. Al llegar a la jardinería, encontró a Clara agachada, cuidando de unas flores que parecían marchitarse. Ella levantó la vista al oír sus pasos, y una sonrisa iluminó su rostro, aunque Ocean pudo ver un destello de preocupación en sus ojos. «Hola, Ocean, ¿cómo estás?», preguntó Clara, con un tono alegre que no lograba ocultar su inquietud. «Hola, Clara, necesito hablar contigo», respondió él, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. Clara se puso de pie, dejando a un lado las herramientas que había estado utilizando. La expresión en su rostro cambió, y una sombra de incertidumbre cruzó sus facciones. «Claro, ¿sobre qué?», inquirió, mientras se cruzaba de brazos.
como si intentara protegerse de algo. Ocean respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. El aire parecía más pesado, como si el peso de sus recuerdos lo aplastara. He estado pensando en lo que me dijiste la última vez que hablamos. Sobre tu pasado. Creo que es importante que hablemos de ello, dijo sin poder evitar que su voz se tornara grave. Clara miró hacia el suelo, sus dedos jugueteando con el collar que siempre llevaba puesto, el mismo que había pertenecido a Lucía. Aquello le rompió el corazón. La conexión entre ambas mujeres era cada vez más palpable, y un nudo de ansiedad se formaba en su estómago. «Ocean, yo...» comenzó Clara, pero se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente miró a Ocean a los ojos. «Hay cosas que no puedo contarte, cosas que son difíciles de explicar. No quiero forzarte a hablar de algo que no quieras», interrumpió él, pero su voz sonaba más desesperada de lo que pretendía. «Solo necesito entender. Lucía fue una parte importante de mi vida, y ahora, de alguna manera, tú también lo eres. Pero no puedo seguir adelante sin conocer la verdad». Clara soltó un suspiro pesado, y Ocean pudo ver el conflicto en su mirada. Ella se movió hacia un banco cercano y se sentó, y Ocean la siguió, tomando asiento a su lado. El silencio se instaló entre ellos, denso y lleno de emociones no expresadas. «Te prometo que no estoy tratando de esconderme», dijo Clara finalmente, su voz suave pero firme. «Solo... no sé cómo explicarlo. Mi vida ha estado llena de decisiones difíciles, y muchas de ellas me han llevado a este momento, aquí contigo». «¿Decisiones difíciles?», preguntó Ocean, sintiendo que cada palabra que ella pronunciaba lo acercaba más a la verdad. «¿Qué tipo de decisiones?». Clara se quedó en silencio, mirando al frente, como si reviviera un recuerdo doloroso. Ocean podía ver que luchaba con sus pensamientos, y su corazón se encogió al darse cuenta de que había algo en su historia que la atormentaba. «Lucía y yo éramos amigas», confesó, finalmente. «Nos conocimos hace años en un viaje. Compartimos muchas cosas, y aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, siempre había un vínculo entre nosotras». Ocean sintió que su corazón se aceleraba. La conexión entre ellas era más profunda de lo que había imaginado, y eso lo llenaba de confusión. ¿Qué más sabía Clara sobre Lucía? ¿Y por qué no se lo había dicho antes? «¿Y qué pasó después?», preguntó Ocean, sintiéndose cada vez más ansioso. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Clara cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando la manera de abrir un viejo baúl lleno de secretos. «Después de un tiempo, perdí contacto con Lucía. No por falta de deseo, sino porque la vida se interpuso. Ella estaba ocupada con su carrera y yo tenía mis propios problemas, pero siempre la llevé en mi corazón». «¿Tus propios problemas?», insistió Ocean, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más pesada. «¿Qué tipo de problemas?». Clara se tensó, y Ocean sintió que había cruzado una línea que no debía. Sin embargo, había algo en su tono que lo impulsaba a seguir. «No puedo hablar de eso», dijo Clara, su voz casi un susurro. «No quiero que te veas envuelto en mi tormenta». «Pero estás aquí, Clara. Estás presente en mi vida», replicó él, sintiendo cómo la frustración comenzaba a aflorar. «No puedo ignorar lo que siento por ti, pero no puedo avanzar si no sé lo que hay detrás de esa mirada tan triste que llevas». Clara lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que parecían querer escapar. Ocean se sintió impotente ante su dolor. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. «Ocean, tú no entiendes. No puedo arrastrarte a mi pasado», dijo ella con la voz quebrada. «Hay cosas que me persiguen, personas que me buscan, y no quiero que termines lastimado por mi historia». El corazón de Ocean se aceleró al escuchar sus palabras. La advertencia de la noche anterior resonaba en su mente. ¿Qué tipo de vida había llevado Clara? ¿Qué peligros la acechaban? La inquietud se apoderó de él, y sintió que cada respuesta que buscaba lo llevaba a un lugar más oscuro. «Clara, no me importa tu pasado. Lo que quiero es que te sientas segura aquí, conmigo. Pero necesito saber a qué me estoy enfrentando», dijo Ocean, tratando de infundirle un poco de seguridad. Ella lo miró fijamente, y en sus ojos vio una mezcla de temor y gratitud. Ocean supo que estaba tocando algo profundo en ella, pero el miedo todavía la mantenía a distancia. «No puedo prometerte que todo estará bien», respondió Clara, su voz temblando. «Pero quiero intentarlo. Quiero que confíes en mí, aunque sea un poco».
Ocean sintió un destello de esperanza en medio de la incertidumbre. Si Clara estaba dispuesta a abrirse, quizás había una manera de avanzar, pero el miedo seguía acechando, y sabía que la verdad que ella guardaba podría ser devastadora. Mientras tanto, Ocean decidió que no podía dejar las cosas así. Se levantó del banco y miró a Clara a los ojos, decidido a no rendirse. «Voy a buscar respuestas. Necesito entender lo que está pasando», dijo con firmeza. «Y si hay algo que me necesitas contar, yo estaré aquí para escucharte». Clara asintió lentamente, pero Ocean pudo ver que su mente estaba llena de sombras. Ambos sabían que la verdad no sería fácil de enfrentar, pero la conexión que habían forjado era demasiado fuerte como para ignorarla. La tarde avanzaba y las luces del parque comenzaban a encenderse. Ocean sintió que un nuevo capítulo en su vida se estaba abriendo, pero también que el camino por delante sería complicado. La historia de Clara se entrelazaba con la de Lucía de una manera que aún no comprendía. Y mientras ambos se sentaban en ese banco, la incertidumbre y la esperanza se mezclaban en el aire, como el perfume de las flores que los rodeaban. Ocean se encontraba sentado en una mesa del pequeño café donde solían verse. El ambiente cálido y acogedor contrastaba con el frío que sentía en su interior. A su alrededor, las conversaciones y risas de otros clientes se mezclaban con el aroma del café recién hecho, pero él no podía concentrarse en nada de eso. Su mente estaba atrapada en el torbellino de emociones que había desencadenado la revelación sobre Clara y su conexión con Lucía. Cuando Clara llegó, su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Ocean se sintió atraído por su belleza, pero al mismo tiempo, la sombra del dolor que ella le había mostrado lo mantenía en guardia. Clara se sentó frente a él, y por un momento ambos se miraron en silencio, como si las palabras que necesitaban decir flotaran en el aire entre ellos. «Ocean, antes de que digas algo, necesito que me escuches», comenzó Clara, su voz temblando levemente. «Lo que te conté no es fácil para mí. Nunca pensé que llegaría a hablar de ello». Ocean respiró hondo, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Sabía que debía darle la oportunidad de explicarse, pero el peso de la verdad lo abrumaba. «Clara, tú dijiste que eras amiga de Lucía, pero también dijiste que estuviste en el lugar donde ella murió. ¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz firme, pero con un matiz de vulnerabilidad. Clara cerró los ojos por un instante, como si estuviera buscando la fuerza para abrir su corazón. Finalmente, los abrió y lo miró a los ojos. «Porque nunca quise que te sintieras culpable. La noche de su muerte fue una noche oscura, Ocean. Lucía estaba metida en algo peligroso y yo estaba allí, pero no pude hacer nada para ayudarla». El estómago de Ocean se retorció al escuchar esas palabras. Un frío helado recorrió su cuerpo y sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. «¿Qué quieres decir con algo peligroso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Clara tragó saliva. Su expresión se tornó sombría. Lucía estaba involucrada en un negocio que no era legal. No era solo una simple amiga de la fiesta, Ocean. Ella se había metido en un mundo lleno de personas que no se detenían ante nada. Esa noche había algo planeado, algo que salió mal. Se detuvo como si las palabras le pesaran. Y yo estaba allí, pero no sabía lo que iba a suceder. El silencio se instaló entre ellos, pesado y angustiante. Ocean luchaba por procesar la información que Clara le estaba dando. Su corazón latía con fuerza. La imagen de Lucía, tan llena de vida, se desdibujaba ante la nueva realidad que Clara le presentaba. ¿Cómo pudo pasar esto?», Ocean finalmente preguntó, su voz temblando de incredulidad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque tenía miedo», respondió Clara, sus ojos reflejando un profundo dolor. «Tenía miedo de que supieras la verdad y que eso te alejara de mí. Sabía que Lucía era importante para ti y no quería que su recuerdo se manchara con la realidad de cómo murió». Ocean se quedó en silencio, sintiendo cómo la confusión y la rabia comenzaban a burbujear en su interior. La imagen de su novia, la mujer que había creído conocer, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Y tú? ¿Qué papel jugabas en todo esto?», preguntó, su voz más dura de lo que había pretendido. Clara se encogió, pero mantuvo la mirada fija en él. «Yo intenté ayudarla. La advertí muchas veces que debía salir de ese mundo. Pero Lucía no quería escuchar.
Ella pensaba que podía manejarlo. Su voz se quebró. Jamás pensé que terminaría así. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara, y Ocean sintió una punzada de compasión. Era como si la verdad lo estuviera estrangulando, y al mismo tiempo quería consolarla. Pero el dolor de la traición y la pérdida era abrumador. ¿Y qué pasó esa noche?, preguntó casi en un susurro, sintiendo que se acercaba al borde de algo aterrador. Clara se pasó la mano por el cabello, tratando de recomponerse. Recibí una llamada de Lucía. Me dijo que estaba asustada, que había alguien que la seguía. Intenté llegar lo más rápido que pude, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. La vi, estaba en el suelo, y había 2 hombres que se fueron corriendo. Clara rompió a llorar, y Ocean sintió que su corazón se rompía al ver su dolor. Me sentí tan impotente. La rabia y la tristeza se mezclaban en el pecho de Ocean. Quería gritar, quería culpar a alguien, pero no sabía a quién. ¿Y esos hombres? ¿Sabes quiénes son?, preguntó, su voz grave. No, nunca los vi antes, pero Lucía me había hablado de ellos, de que estaba en problemas. Clara se secó las lágrimas. Su mirada se endureció. Ocean, hay más en esto. No es solo su muerte. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían ponerte en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué te involucraste con ella si sabías que había problemas?, preguntó Ocean, sintiendo que la traición se cernía sobre él como una nube oscura. Porque la quería, Ocean. Era mi amiga y quería ayudarla, replicó Clara, su voz llena de intensidad. Y ahora siento que debo contarte todo esto, que debes saber la verdad para que puedas encontrar paz y no seguir viviendo con estas sombras. Ocean sintió una mezcla de emociones. Por un lado, quería gritarle a Clara que ella no debía haber estado involucrada en ese mundo. Por otro, la conexión que había comenzado a forjar con ella era innegable. No sé si puedo procesar todo esto, dijo finalmente, sintiéndose abrumado. Siento que mi vida ha estado construida sobre mentiras y secretos. Lo sé, y lamento que todo esto te haya llegado de esta manera, respondió Clara, su voz suave. Pero necesito que entiendas que Lucía no era solo una víctima. Ella tomó decisiones y, en cierto modo, nos involucró a todos. Ocean se quedó en silencio, sintiendo que el mundo que había construido en su mente sobre Lucía se desmoronaba. Pero en medio de la tormenta, también empezaba a darse cuenta de algo más profundo. Su corazón había comenzado a abrirse a Clara de una manera que nunca había esperado. «Clara», empezó a decir, pero se detuvo, sintiendo el peso de sus propias palabras. Era un momento decisivo, un cruce de caminos que podría cambiar todo lo que conocía. «Ocean», interrumpió Clara, como si pudiera leer su mente. «No quiero que te sientas culpable por lo que sientes. Esta conexión que tenemos es real, pero debes estar preparado para enfrentar lo que esto significa». Ocean la miró, y en ese instante comprendió que ya no podía huir de sus sentimientos. A pesar del dolor y las sombras que lo rodeaban, había algo en Clara que lo atraía, algo que le hacía querer seguir adelante, a pesar de todo. «Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario», dijo finalmente, su voz firme. «Pero necesito saber más sobre lo que realmente ocurrió. No puedo seguir viviendo en la oscuridad». Clara asintió, una chispa de determinación brillando en sus ojos. «Entonces, lo haremos juntos. Pero debes prometerme que no te dejarás llevar por la ira. Hay cosas que debemos averiguar, y juntos podemos encontrar respuestas». Ocean sintió una mezcla de esperanza y temor. La verdad estaba a punto de revelarse, y aunque sabía que el camino sería difícil, había algo en su interior que le decía que no estaba solo. Ocean se encontraba sentado en su escritorio. La luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado, mientras repasaba una y otra vez los últimos detalles sobre la muerte de Lucía. Las sombras de su pasado se cernían sobre él como nubes oscuras, y la angustia se apoderaba de su mente. La conexión entre Clara y Lucía seguía dándole vueltas en la cabeza, como un rompecabezas que no lograba encajar. Había algo en la manera en que Clara hablaba de Lucía, en la forma en que sus ojos parecían brillar al recordar los momentos que compartieron, que le hacía pensar que había más en juego de lo que ella se atrevía a confesar. Decidido a desentrañar la verdad, Ocean se levantó de la silla y se dirigió a la biblioteca. Sabía que necesitaba más información, así que comenzó a buscar archivos, fotos y cualquier indicio que pudiera revelarle más sobre el oscuro pasado de Lucía. A medida que revisaba los documentos,
Su corazón se aceleraba al encontrar recortes de periódicos que hablaban de un negocio clandestino que había tenido lugar en la ciudad, un negocio que había estado vinculado a varias muertes misteriosas. Sus manos temblaban mientras leía. ¿Podría ser que Lucía estuviera involucrada en algo tan peligroso? Las horas pasaron y Ocean no se dio cuenta de que la noche había caído. El silencio de la casa lo envolvía, pero su mente estaba en un torbellino de emociones. La imagen de Clara se había vuelto más compleja. No solo era un refugio de recuerdos de Lucía, también era un enigma que lo atraía y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Sin poder evitarlo, tomó su teléfono y decidió buscar a Clara. El mensaje que había recibido la noche anterior, «Clara no es quien dice ser», resonaba en su mente como un eco perturbador. «No puedo dejar que esto me consuma», murmuró decididamente. Se obligó a calmarse y a reflexionar antes de tomar cualquier decisión apresurada. No podía permitir que la incertidumbre lo llevara a hacerle daño a Clara, quien, a pesar de todo, había sido un rayo de luz en su vida oscura. Sin embargo, la necesidad de la verdad era más fuerte que su deseo de protegerla. Finalmente, decidió que debía confrontarla. Se puso una chaqueta y salió a la noche fría de Madrid. El aire fresco le golpeó la cara y lo llenó de determinación. Caminó hacia el parque, el lugar donde todo había comenzado. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y el murmullo de la gente le recordaba que la vida continuaba, a pesar de su dolor. Cuando llegó al parque, se encontró con Clara cuidando de las plantas, como si estuviera en su mundo, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Clara», llamó, su voz resonando en el silencio nocturno. Ella levantó la vista, sorprendida, pero su expresión cambió rápidamente a preocupación al notar la seriedad en el rostro de Ocean. «¿Qué ocurre, Ocean?», preguntó su voz llena de inquietud. «Necesitamos hablar. Es sobre Lucía y sobre ti», dijo acercándose a ella. Clara tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente mientras se secaba las manos con un paño. «No sé si es el momento adecuado. Hay cosas que no he compartido contigo». «Lo sé», respondió Ocean, «pero necesito que me digas la verdad. Recibí un mensaje que me dice que no eres quien dices ser. Hay algo oscuro entre tú y Lucía, y no puedo ignorarlo más». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Ocean, yo no quería que llegara a esto. No quería que te involucraras en mi vida, y mucho menos en el pasado de Lucía. Hay cosas que son peligrosas, cosas de las que he estado huyendo». «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué le sucedió a Lucía? Dímelo todo». Ocean sentía que su corazón latía con fuerza. Una mezcla de miedo y desesperación lo empujaba a exigir respuestas. Clara se cubrió el rostro con las manos y las lágrimas comenzaron a caer. Ella estaba involucrada en algo que no comprendía. Tenía amigos equivocados. La última noche que la vi, había una reunión. Lucía no quería que yo estuviera allí, pero yo me preocupaba por ella. La vi discutir con un hombre, un tipo peligroso. Al poco tiempo, escuché un disparo. «¡Dios mío!», exclamó Ocean, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Estás diciendo que su muerte no fue un accidente?». «No, Ocean, no lo fue. Hay personas que están buscando respuestas, y yo también estoy en su lista. Después de esa noche, me vi obligada a desaparecer. Nunca quise volver a este lugar, pero me encontré contigo, y no pude evitarlo. Tuve que volver a enfrentar mis demonios». Clara confesó entre sollozos. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que eras amiga de Lucía?». Ocean sentía una mezcla de traición y compasión. «Porque no sabía cómo. No quería que cargaras con mi pasado. No quería arrastrarte a este mundo oscuro. Pero ahora, con este mensaje, no sé si pueda protegerte». Clara se secó las lágrimas y miró a Ocean con ojos suplicantes. «Te prometo que no estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero que entiendas lo que pasó». Ocean sintió que su corazón se ablandaba ante la fragilidad de Clara. Todo en él quería protegerla, a pesar del miedo y la confusión. «Te creo, Clara», dijo acercándose a ella y tomando su mano. «No sé lo que nos espera, pero quiero enfrentarlo contigo, juntos». Clara lo miró con sorpresa. Sus ojos brillaban en la penumbra. «¿De verdad? ¿Estás dispuesto a asumir este riesgo? No sabes lo que eso significa». «Lo sé, pero no puedo perderte. He estado solo demasiado tiempo». Ocean se sintió más decidido que nunca. «No dejaré que nada ni nadie te haga daño.
Vamos a descubrir la verdad sobre Lucía y sobre ti, juntos. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de promesas y temores. Ocean sintió que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Mientras las estrellas parpadeaban sobre ellos, Ocean comprendió que el amor, aunque complicado y lleno de sombras, era también la luz que necesitaba para enfrentar su pasado y buscar un nuevo futuro.